el mensaje de tu vida. Ese es el título del mensaje por el cual vamos a hablar, y que el Señor realmente sea el que trabaje en el corazón de cada uno. Vamos a orar, mis hermanos. Amoroso Señor, te damos gracias porque tú pusiste en el corazón de cada uno de mis hermanos el estar aquí. Gracias, Señor, porque sabemos que ese deseo tú lo pones. Padre, en esta hora te pido que me quites a mí y que seas tú, tu Espíritu Santo, el que hable, el que guíe, el que enseñe, el que también redarguya, pero que también, Señor, consuela nuestra alma, porque es el gran consolador. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, prepara sus mentes y todo su ser, y que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Gracias, gracias porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y te rogamos que si viene alguien en camino todavía, Señor, apresure sus pasos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te rogamos todo. Amén. Dios te ha dado un mensaje de vida para compartir. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo entra a nuestro corazón, cuando lo aceptamos, cuando le decimos que entre en nuestro corazón, ahí completamente somos una nueva criatura. Porque el Espíritu Santo viene a morar precisamente en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Y ahí te conviertes realmente en cristiano. Y llegas a ser un mensajero de Dios. Él quiere hablarle al mundo, hermanos, a través de ti. ¿Qué dice allí? Vamos a leer nuevamente 2 de Corintios 2, 17. Voy a tomar este versículo que leímos hace rato y dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos la verdad ante Dios como mensajeros de Dios. Y eso es lo que debemos realmente hacer cuando el Señor Jesucristo viene a nuestro corazón. Esa transformación que hizo y que dejamos el viejo hombre y que hoy cambiamos cuando lo aceptamos, es con un propósito. Él quiere que nosotros salgamos a hablar de Él. Tú puedes pensar que no tienes nada que compartir. Y hermanos, tengan mucho cuidado, porque por eso precisamente el diablo trata de intimidarte y mantenerte en silencio. No hables, no digas, no cuentes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Guárdatelo para ti solito. Hermanos, realmente aquí, cuando el Señor nos prepara, y yo les decía desde las escuelas dominicales que tenemos, Él nos prepara, Él nos enseña, así como a los alumnos que están en el colegio, vienen a aprender de la palabra, vienen a aprender cómo poder llevar el mensaje. Nosotros también estamos aprendiendo, y nosotros también, cuando leemos nuestra Biblia en nuestra casa,
Cuando estamos en oración, cuando estamos en comunión con el Señor está trabajando en nuestras vidas. El Señor está trabajando, ¿para qué? Para que podamos dar testimonio de Él. Hermano, tienes un sinnúmero de testimonios. Y realmente yo no creo que nadie aquí no pueda compartir ese testimonio a las personas. ¿Por qué? Dios quiere que tú le digas a la gente lo que ha hecho en tu vida. Y hermanos, a veces el testimonio de cada persona puede ganar más almas, o puede más convencer a una persona que un sermón. ¿Por qué? Porque la persona que está recibiendo ese testimonio nuestro, la mayoría de las veces son personas conocidas, la mayoría de las veces son nuestros familiares, personas a las que ya hemos conocido como amigos, como compañeros de trabajo, como amigos o compañeros en las escuelas, en cualquier otra circunstancia. Pero esa persona, cuando nosotros damos nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, creo que le interesa más a veces a una persona, por ejemplo, una persona inconversa, hermanos, cuando tú le empiezas a platicar de lo que el Señor, cuando te trajo por primera vez a sus pies. Creo que Él lo entendería mucho mejor cuando ve tu forma de comportarte, cuando ve tu forma de ser, cuando Él está viendo un cambio en ti de cómo eras antes. Y le interesaría, oye, a ver, ¿qué pasó? Dime más, ¿no? Y bueno, y luego después, ¿por qué? Porque quiere saber más. En un sermón en la iglesia a veces algunos se quedan dormidos, algunos quizás le entienden de una manera, o quizás esté pensando en muchas otras cosas y no estar atendiendo realmente lo que está predicando. Él quiere, hermanos, que tú traigas a esas personas, que sean también una familia como somos nosotros. Quiere que tú los traigas también a sus pies. La Biblia nos dice, vamos a ver en 1 de Juan 5:10. ¿Qué nos dice 1 de Juan 5:10? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El Señor nos trajo un mensaje y nos dio testimonio de su vida. Cuando Él está en nuestro corazón, cuando Él nos transforma y nos cambia, hermanos, nosotros también tenemos un testimonio. Tu mensaje de vida consta de 4 partes, hermanos. De 4 maneras de dar tu testimonio. La primera, tu testimonio, la historia de cómo empezaste tu relación con Jesucristo. Tus lecciones de vida, las lecciones más importantes que Dios te ha enseñado. 3, tus pasiones divinas, las obras para las cuales Dios te ha moldeado y que más te importan. Y 4, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Vamos a hablar sobre estas 4 y empecemos con la primera, que es tu testimonio. Hermanos, tu testimonio es la historia de que cómo Cristo hizo una diferencia en tu vida.
Pedro nos dice que fuimos escogidos por Dios. Vamos a ver primera de Pedro 2:9. Ahí atrásito. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esta es realmente la esencia del testimonio. Compartir tus experiencias personales con respecto al Señor. Hermano, eres único. Porque yo no puedo contar lo que a ti te pasó. Tú tienes tu manera de hablar y tu manera de expresarle a la gente tu testimonio de lo que el Señor hizo. Nadie más puede hablar y decirlo como tú. Yo he contado y he dicho y he hablado mi testimonio y muchos lo han escuchado. Pero hermanos, ese testimonio es ¿por qué? Porque yo lo vi, yo lo viví, yo lo sentí. Y ese testimonio es único. ¿Por qué? Porque es nada más mío. Pero cada uno de nosotros tiene un testimonio de cuando el Señor los alcanzó y cómo los alcanzó. En una corte, hermanos, en un juicio, no se espera que el testigo discuta el caso o pruebe la verdad o realmente presione el veredicto. Ese trabajo realmente es de los abogados, hermano. Los testigos simplemente relatan o cuentan realmente lo que les pasó o lo que vieron, ¿no? Ese es precisamente, hermanos, el testimonio que tiene cada persona. Nadie, cuando es testigo de algo, otra persona que no lo vio va a decirlo. No, ustedes cuentan su testimonio como lo vieron, como lo sintieron. Hermanos, Jesús dijo, serás mi testigo. No dijo, serás mi abogado. Hechos 1:8. Vamos a ver qué nos dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Él no dijo, quiero que seas mi abogado. Abogado es él. Compartir historias, hermanos, contribuye a formar un puente donde Jesús puede pasar de tu corazón al corazón de la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando con determinadas personas, nosotros estamos dando la experiencia que vivimos, la experiencia que sentimos. Y esa persona, al estar escuchando ese testimonio, dice que el Señor Jesús puede pasar al corazón de ellas. Y cuando se le habla y se le evangeliza, él puede aceptar al Señor Jesucristo en este momento. Entonces, hermanos, solo tú puedes compartir y hablar de tu testimonio, porque tú eres único. Punto número 2, tus lecciones de vida. La segunda parte de tu mensaje son las verdades que Dios te ha enseñado
en tus propias experiencias en el trayecto de la vida. Con el ejemplo, en las relaciones, en los problemas, en las tentaciones y otros aspectos de la vida, hermanos. El salmista oró, vamos a ver Salmo 119, 33. Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Desafortunadamente, hermanos, nunca aprendemos lo suficiente de lo que nos pasa. Aunque es sabio aprender de nuestras experiencias, es más sabio aprender también de otros testimonios, de las experiencias de otros. Hermanos, no hay tiempo para aprender en nuestra vida cotidiana. Probando y equivocándose. El dicho dice que echando a perder se aprende. Pero muchas veces, hermanos, también no aprendemos de lo que vemos que pasa. Y cuando nos dan testimonios o sabemos de algo, muchas veces pensamos, no, la verdad, a mí no me va a pasar. Sí, ya vi su testimonio, ya vi lo que pasó con él, pero eso es lo primero que a veces pensamos. Yo no, yo hubiera hecho esto, yo creo que, no, yo soy más fuerte, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer. Y ese es lo malo, hermano. Debemos aprender de las lecciones que da la vida a unos y a otros. La Biblia nos dice ya en Proverbios 25, 12, estamos ahí cerca, en Proverbios 25, 12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Miren, hermanos, para quien sabe apreciarla, o sea, esta situación, dice aquí reprende, pero muchas veces alguien le habla a una persona y lo exhorta, y en lugar de eso muchas veces, o la mayoría de las veces, se enoja y diciendo, oh, en lugar de poder o de querer ayudarle, creo que empeoré las cosas. Una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino, hermano. Debemos darle gracias a Dios por Salomón, que nos dio los libros de los Proverbios y Eclesiastés, los cuales, hermanos, están llenos de sabiduría, están llenos de proverbios, de los cuales nosotros podríamos haber evitado situaciones en nuestra vida si los leyéramos, si realmente estuviéramos ocupados en leer esos proverbios que nos darían mucha sabiduría y evitar muchas situaciones en nuestra vida. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de ellos
Pero ahí en esos proverbios nos habla y ahí encontramos para todo lo que queramos saber. Para todo lo que en nuestra vida pasa diariamente. Los proverbios nos ayudan si es que realmente los queremos aprender. Realmente si nosotros estudiáramos y pusiéramos en práctica, ¿cuántas frustraciones se evitarían en nuestra vida? Amén. Pero dice el refrán, nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Y sí es cierto. Cuando a alguien le pasa, pues, ya le pasó, pero a mí no. Y esa es la situación. En lugar de eso, realmente, hermanos, deberíamos de preguntarnos, ¿qué me ha enseñado Dios acerca de mi fracaso? ¿O qué me ha enseñado Dios de la carencia de dinero o en la economía? ¿Qué me ha enseñado Dios del dolor cuando tenemos un problema o cuando caemos en desesperaciones o el famoso estrés? ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera? ¿O qué me ha enseñado Dios con la enfermedad cuando caemos en cama? ¿Se han puesto a meditar? ¿Se han puesto a pensar, hermanos, qué es lo que nos ha enseñado el Señor o qué propósito tenía para nuestra vida al hacernos a veces o dejar que caigamos enfermos o a veces problemas muy graves, a veces problemas jurídicos? Pero después de todo eso, nos ponemos a pensar y a reflexionar, ¿qué me ha enseñado el Señor? ¿He madurado? ¿O me he quedado igual que como inicié? Y dice que tropezar y tropezar con la misma piedra, volver a caer, y luego todavía le añade más. No es que haya tropezar con la misma piedra, es que hasta con el mismo pie. O sea, el mismo punto 3 volvemos a hacer. ¿Quién nos ha enseñado el Señor realmente para que podamos cambiar esas maneras? Vamos con el punto número 3. Expresa tus pasiones divinas. Pasiones divinas. Dios es un Dios apasionado. Él ama con pasión. Algunas cosas odia apasionadamente, también otras. En Primera de Juan, vamos a ver, Primera de Juan 4:10. En eso consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él ama las cosas que Él hace, hermano. ¿Qué hizo el Señor cuando hizo todo el universo, la tierra y formó completamente el mundo? Vamos a ver en Génesis 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero imagínense, cuando ustedes hacen algo, hermanos, cuando las hermanas, por ejemplo, hacen algo de sus manos, que bordan o que hacen con el fieltro o con peluches, en fin, y el hombre también hacemos cosas y decimos, wow, ¿cómo me quedó? ¿De veras? ¿Le eché ganas?
Imagínense al Señor viendo todas las maravillas, lo que hoy vemos, el mundo, el universo, el cielo, las estrellas, el sol. Realmente él amó su obra. Cuando él vio que terminó y dice, era bueno. Pero vamos a Apocalipsis 2:6. En Apocalipsis 2:6, ¿qué nos dice? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, hermanos, Dios, sí, ok, es un Dios de amor, pero también en su corazón, cuando hay algo que no le gusta, Él lo expresa. Dios le dio a algunas personas, y hablamos ya cristianos, estamos hablando de la gente cristiana, les dio una pasión divina para defender alguna causa. Hermanos, a menudo encontramos gente que tienen problemas personales por abuso, por adicción a las drogas, por depresión o por enfermedad, hermanos. La Biblia está llena de mandatos para defender a los indefensos. Debemos de hablarles, de llevarles, de poder ayudarles moralmente y llevarles el mensaje de las buenas nuevas. Lo hemos visto en los hospitales, lo hemos visto en las casas mismas, cuando alguien está muy deprimido y llegan ustedes por alguna situación, voy a orar por ti. ¿Y qué pasa? Que ellos se sienten luego, dicen, gracias, creo que me hacía falta escuchar eso. Ustedes llevan el mensaje, el Espíritu Santo empieza a trabajar. A veces el Señor también nos da pasión divina a los hermanos. ¿Para qué? Para fomentar su reino, hermanos. Él puede darte una pasión divina para comenzar nuevas iglesias, fortalecer familias, financiar traducciones de la Biblia o entrenar líderes, hablarle a hombres de negocios, a estudiantes, a madres solteras, deportistas, etcétera, hermanos. Y digo que es el Señor, Él aquí lo está llevando a cabo. El pastor, el Señor le puso en su corazón hacer el instituto. ¿Cuántos alumnos están estudiando hoy? Y esperemos en el Señor que siga creciendo. Él le puso en su corazón hacer lo de las iglesias satélite, el cual está a punto de empezar. El Señor pone realmente, hermanos, esas pasiones divinas. Yo lo veo, de verdad, y ustedes mismos ven al pastor activo para hacer esto, para hacer lo otro. Me hablaba también estuvo en una reunión con los Gedeones. Y hermanos, cuando conocemos el trabajo de estas personas, ¿qué no quisiéramos también tener parte de eso? Pero todo eso el Señor lo pone aquí, en nuestro corazón.
Si le pides realmente al Señor qué es lo que quiere, Él te va a poner en donde quiere que trabajes. Y si no, te va a llevar a la persona que alguien quiere que le hables de tu testimonio. El punto número 4, tu mensaje de vida incluye las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas, mis hermanos? Las buenas nuevas significan que cuando confiamos en la gracia de Dios para salvarnos por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, hermanos, tenemos un propósito para vivir y Él nos ha prometido un hogar allá en el cielo. Las buenas nuevas, hermanos, es llevar su evangelio, es llevar su palabra. La lona que está allá adentro en la otra zona dice, estás entrando al campo misionero cuando salimos de aquí. Y eso es lo que Él quiere. Que hablemos con nuestro testimonio y que después presentemos el evangelio de vida. Quizás a la gente que encontramos por primera vez, muchos no nos aceptan poder platicar, poder hablarles, pero quien nos da la oportunidad, pues muchas veces empezamos, porque nos preguntan y decimos, sí, cuando el Señor vino a mi corazón, mire, yo era así, asado, y empezamos a hablar de nuestro testimonio. Pero lo que yo les decía desde un principio, hermanos, ¿qué hablamos con nuestros familiares, con las personas que están más cerca de nosotros, con nuestros vecinos que nos conocen, que nos ven diariamente? ¿Les hablamos? ¿O tan siquiera les damos ese testimonio nuestro? Que sea bueno, hermanos, porque ¿qué pasa si nuestro testimonio es malo? Dice que somos piedra de tropiezo, porque mire, dice que es cristiano y mira lo que está haciendo. Debemos de tener cuidado con nuestro testimonio, hermano. Pero también las buenas nuevas son que Dios nos acepta por la fe y solo por la fe. Romanos 1:17. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero para llevar las nuevas buenas, hermanos, debes aprender y debes de hacer tuyas esas convicciones para motivarte y motivar, para testificar lo que el Señor ha hecho en tu vida y lo que el Señor está haciendo en tu vida. Ahora que salimos a evangelizar, una persona me dice, ¿a poco tú eres santo? Ese es un proceso, yo le digo sí. Y no debemos de tener miedo. El otro día les preguntaba, ¿quiénes son los santos? Y casi nadie contestó.
Pablo lo habla y lo dice. Los santos os saludan. ¿Quiénes? Los hermanos. Pero ese es un proceso, hermanos, que el Señor hace en nuestra vida. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el proceso empieza precisamente a ser santo. Porque cambiamos, ya no somos aquel que tomaba, que decía malas palabras, que engañaba a su esposa, o que robaba, o que cometía una serie de fechorías y se iba recontento y así diciendo, no, esto, qué bueno que me pasó eso. No, hermanos, cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón y nos cambia, somos diferentes. Ya no somos aquel hombre que era o mujer que era. Ese es precisamente el proceso de santificación. Y seremos completamente glorificados. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento y nos lleve en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Nuestro cuerpo será glorificado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si no somos santos, y cuando yo le dije a esa persona, pues me dijo, no, yo no, porque por eso tengo, bueno, esa palabra no la quiero pronunciar. Dice que allá se va a santificar para que después pase al otro lado. Y le dije, pues si me lo enseña usted en la Biblia, ¿dónde está ese lugar? Se lo acepto. Pero la Biblia no habla de eso. No habla de un lugar en donde cuando morimos vamos a prepararnos y a ser santos para que podamos llegar al cielo. Se fue muy enojada. Hermanos, para Él todos somos importantes y el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe. Segunda de Corintios 5:14. ¿Estamos ahí? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos nosotros, los pecadores. En cualquier momento que sientas apatía, hermanos, con tu misión en el mundo, reflexiona acerca de lo que Dios hizo por ti allá en la cruz del Calvario, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Reflexiona un poco y contémosle al mundo lo que Él padeció por nosotros y por Él. Debe ser importante para nosotros, los perdidos, hermanos, ya que a Dios le preocupa también. El amor no da alternativas y no debemos de temer, hermanos, porque luego eso es lo que nos hace. Tenemos miedo de presentar el Evangelio. La Biblia nos dice allá en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si temes compartir las buenas nuevas, hermanos, con las personas cercanas a ti, pídele a Dios realmente que te llene de amor y que puedas dar ese testimonio. ¿O qué haces, hermano, con los demás, con tus vecinos, con tus amigos? ¿Los invitas a comer? ¿Les obsequias un libro cristiano? ¿Oras por ellos? ¿Qué hacemos acerca de nuestros vecinos o familiares? ¿Los invitas a la iglesia?
Hermanos, tu campo misionero está muy cerca de ti. No pierdas la oportunidad que Dios te da. Vamos a ver Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. Y ahí, hermanos, nos dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que ellos vean en ti, hermanos, ese testimonio que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Estará alguien en el cielo gracias a ti? Cuando llegues allá, hermanos, que encuentres a alguien a quien tú le dices el mensaje, ¿cómo te vas a sentir? Cuando encuentres a alguien que tú le hablaste de la palabra, que le llevaste a los pies de Cristo. Y cuando el Señor te venga en el arrebatamiento o mueras y estés con él y veas qué óvole. Gozoso, exactamente, hermano. Él te creó para hacerte un miembro de su familia, hermano. Un modelo de su carácter, un ministro de su gracia, un mensajero de sus buenas nuevas. Solo tienes un pequeño tiempo para compartirlo y tu mensaje de vida y cumplir el gran mandamiento. Piensa, Dios quiere decirle algo al mundo a través de ti, hermano. Amoroso Señor, te damos gracias. Gracias por la enseñanza. Gracias por tu palabra. Que haya sido de bendición, Señor, para mis hermanos. Para mí ya lo fue. Gracias, Señor, porque tú hablaste conmigo primero. Ayúdanos a comprenderte. Ayúdanos, Señor, a poder llevar tu evangelio, pero ayúdanos también a que nuestro testimonio, Señor, sea para dar un ejemplo a personas que nos conocen. Gracias, gracias, Señor, en el precioso nombre